Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy les estaré mostrando una guía con la cual pretendo ayudarlos a conseguir medallas legendarias, bien, en general, para que tengan en cuenta esto, sobre todo si son jugadores nuevos y quizás no tan nuevos y que tengan algo de experiencia en el juego y les pueda resultar de ayuda. Bien, prácticamente tenemos que las medallas legendarias en general en Age of Empires Mobile son un recurso bastante difícil de conseguir, sobre todo para los jugadores que sean free to play. Y con esta guía pretendo ayudarlos en alguna medida, en algo, para que sepan cómo pueden tratar de conseguir alguna que otra. Bien, en la mayoría de los casos, lamentablemente, el conseguir esas medallas legendarias es pay to win. Bien, para los free to play hay muy pocas opciones y en algunos casos van a tener que invertir sus monedas imperiales de forma sabia en esos eventos, tiendas y esos lugares donde podrían conseguir estas medallas. Bien, lamentablemente para los free to play está muy limitado el juego. Tenemos el primer evento, que es Rugido del Gigante. Es un evento en el cual vamos a tener que matar bárbaros en el mapa. Bien, estas tribus vamos a tener que matarlas, eliminarlas. Y esto se da sobre todo en los... se da sobre todo al inicio, en los primeros días del servidor. Luego el evento va a desaparecer y no lo vamos a ver seguramente nunca más. Por lo menos yo en mis servidores en los que juego no ha vuelto a aparecer. Así que nos deja bastante claro que es un evento del inicio del juego nada más. Bien, vas a tener que matar a estas tribus. Te van a dar estas banderas. Bien, el estandarte negro que vas a utilizar para convocar una tropa especial, que vas a tener que congregarle o generarle una congregación y varios aliados se van a unir y todos los jugadores de tu alianza que se unan a esa congregación o a ese rally van a estar obteniendo como parte de las recompensas medallas del héroe Derrick, bien, del rey Derrick, y van a poder subir su rango con esas medallas. Así que vale la pena participar en ese evento e invertir en ese héroe. Es uno de los héroes que vas a tener free to play. Luego, otro evento que vas a tener que tener en cuenta, y aquí ya vas a tener que invertir monedas imperiales, es Advenimiento Legendario. Y esto sobre todo es para desbloquear héroes, porque va a estar complicado que los jugadores, sobre todo free to play, puedan hacer todas estas tiradas, bien, 400 tiradas. No sé, 1000 tiradas por ejemplo, va a estar complicado que lo puedas hacer siendo un jugador free to play, porque vas a tener que comprar estas tiradas y te va a salir una cierta cantidad de monedas imperiales que no va a ser tan gratuito, a no ser que seas un jugador pay to win y puedas comprar estos paquetes. Bien, comprar estos paquetes que te dan tiradas adicionales. Así que vas a tener que pensarlo bien e invertir correctamente en los héroes. Otro evento es el MGE o el gobernador más fuerte o el lord más fuerte, como le quieran decir. Bien, que en este momento no está activo, pero que es un evento también que vas a tener que participar. Es bastante pay to win porque el tema de la clasificación en varias etapas hay que invertir prácticamente y los free to play ahí no tienen mucho que hacer. Y prácticamente allí los jugadores pay to win son los que tienen la gran ventaja. Y bueno, luego tenemos los eventos de festividades, que por lo general también lo hacen bastante pay to win, porque fíjense que en Maestro de Cocina, donde es que podemos rankear para intentar conseguir medallas genéricas legendarias, prácticamente los jugadores pay to win son los que están en la cima del ranking, porque tienen la parte de tiempo de cosecha, donde prácticamente por eliminar tribus está limitado a 30 de 30, recolectar recursos a 50 de 50 y en prácticamente gastar monedas imperiales, que lo puede hacer más un pay to win que un free to play, está el límite mucho más arriba. Por lo tanto, acá los desarrolladores del juego como que le están dando prácticamente más importancia a los pay to win que a los free to play. Lamentablemente tengo que decirlo, este juego no es tan amigable con los jugadores free to play. Se están olvidando bastante de nosotros y están pasando prácticamente de nosotros y de los pequeños gastadores, y están enfocando todos sus eventos y todo lo que pueden en generar ingresos. Bien, evento pay to win y listo. Bien, ahora por ejemplo te están agregando otro evento más que se llama Frenesí de Recarga, donde también te están dando medallas genéricas legendarias.
y prácticamente es por comprar paquetes. O sea, compra paquetes. Bien, lo único que le importa es eso, compre paquetes. Entonces, bueno, cada vez más pay to win el juego y parece que las críticas, las recomendaciones que hacemos se la pasan por ahí abajo. No les interesa. Y más jugadores lamentablemente se están dando cuenta de esto y cada vez son más los jugadores que están abandonando el juego. Bien, hasta que quizás solamente queden un puñado de jugadores pay to win. Y aquellos que digan, bueno, me voy a dedicar a farmear, estar tranquilo, ni me voy a estresar por el reino ni nada. Y estar en una alianza por estar y ya está. Que prácticamente jueguen por jugar. Porque es lo que parece, ¿no? El juego está como... Se va viendo que cada vez más está destinado como a morir. No están haciendo caso los desarrolladores en varias cosas. Y todos los eventos que van sacando se van viendo el pay to win por todos lados. Que como le digo, este evento de Acción de Gracias debería ser un evento free to play donde todos pudiéramos conseguir recompensas, que fuera más equilibrado y todo eso. Pero no, le encajan paquete por todos lados. Acá vemos frenesí de recarga, paquete de agradecimiento. O sea, que comprar más paquetes. O sea, paquete. Seguimos en lo mismo. Bien, deberían de aprender de Rise of Kingdom, que si van a la página oficial de Rise of Kingdom de Facebook, van a ver esos eventos que han lanzado para Navidad, o que van a lanzar para Navidad, donde viene civilización nueva, héroes nuevos, se vienen tremendos eventos, skins, y la verdad que está espectacular. Bien, las cosas como son, yo siempre digo lo mismo, lo que tengo que felicitar de un juego lo felicito, y lo que tengo que criticar lo critico. Últimamente Rise of Kingdoms está siendo muchísimo mejor que Age of Empires Mobile. Prácticamente Age of Empires Mobile lo único que está haciendo es utilizar un título apelando a la nostalgia de los jugadores para generar ingresos y recaudar. Luego le importa tres pepinos la franquicia y todo lo demás. Eso que nos decían, que nos vendían de que son personas que aman la franquicia y que están trabajando estrechamente con War Age y todo eso, prácticamente no parece ser así. Bien. Luego tenemos varios eventos más. Bien. Que está los eventos de festividad, como le había dicho. El de Halloween fue un desastre. El de Acción de Gracias es otro desastre. Y luego tenemos el evento Ataque a Gran Escala, que aparentemente debería de traer medallas. Bien, esto va a ser un evento de Kill Events. Bien, tenés que matar o herir gravemente las unidades de otros jugadores. Bien, esto se da en el campo de batalla. Con eso vas a sumar una enorme cantidad de puntos. A ver, seguramente los jugadores que van a tener 3-7 y todo eso van a sumar más puntos. Y a la larga va a terminar también siendo bastante pay to win. Pero se supone, vamos a ver, nos daría medallas del héroe legendaria. Y nos daría la opción de poder conseguir alguna buena cantidad de ellas. Vamos a ver qué tal. Bien. Otra forma de obtener va a ser la expedición heroica, que es otro evento. Perdón, que es un evento que está acá. Que podemos, ahí sí puede ser que podamos obtener de forma free to play algunas medallas de héroe. Bien, que se llama... ¿Dónde estás? Expedición heroica. Que acá vas a tener la opción free to play, que es esta, que te va a permitir conseguir una medalla cada 1000 años, bien, del héroe, y vas a demorar una buena vida para conseguir medallas del héroe, o la parte más pay to win, que te va a permitir conseguir un total de 10. En esta creo que conseguimos 2 medallas por semana, y en esta conseguimos 10, más estas son 12 medallas por semana que podemos conseguir del héroe que seleccionemos, que podemos seleccionar uno de estos que van a estar apareciendo aquí. Bien. Luego vamos a tener otro evento más, que es el de... que está más abajo, reunión de héroes, que también acá va a ser bastante pay to win, porque vas a tener que gastar monedas imperiales en comprar esta moneda de aquí arriba. Bien. Centro de eventos, tienda. Bien, o sea, vas a tener que comprar acá con estas medallas imperiales estas otras medallitas, y cuando llegues a la cantidad necesaria vas a poder comprar las medallas del héroe, y con eso vas a poder prácticamente desbloquear y subir de rango al héroe que selecciones. Acá va a ser también una inversión a largo plazo con monedas imperiales, y ya que tenés que usar tantas monedas imperiales vas a tener que decidir bien en dónde invertís. Bien.
Luego tenemos en las tiendas, vamos a tener la arena, que este sí puede ser algo free to play, pero no demasiado, porque en la arena suprema clasifican los jugadores más pay to win. Bien, acá tenemos a Adalak, que les puedo mostrar prácticamente de los top del servidor. Bien, son jugadores que ponen bastante dinero, que ya tienen T7, que tienen muy buenos héroes. Y por lo tanto, son los que van a ir sumando la mayor cantidad de puntos. Bien, el resto de los jugadores nos vemos más abajo. Y va a ser bastante complicado el poder clasificar. Y las recompensas, sobre todo las de arriba, se las van a llevar ellos y van a poder conseguir la mayor cantidad de estas monedas, que lo vamos a necesitar y utilizar para en la tienda poder sí comprar alguna medalla. Bien, en este caso son 5 medallas semanales, si no me equivoco que es por semana. Bien, que podemos comprar estas medallas que cuestan 3500. Ahí podría comprar 2. Bien. Y ya agoté las que tenía. Vamos a ver cuando se reinicia. Creo que es una vez por semana. Podemos comprar 5 por semana. Luego tenemos, por ejemplo, otra más, que es cuando participas y cuando se desbloquea en tu servidor el evento de la maravilla. Bien, que vas a ir a la maravilla como si fuera un Arcade Osiris, por decirlo de alguna forma. En ese evento van a participar, chocar dos alianzas, van a ganar, sumar puntos y todo eso, y van a ganar una moneda especial de la maravilla que vas a gastar en la tienda y te va a permitir comprar 2 medallas genéricas legendarias por semana, que es nada. Pero bueno, vas a poder comprar, dentro de todo es algo. Bien, te va a costar esas 2 medallas genéricas legendarias por semana, te va a costar 70.000 monedas de maravilla. Y por lo tanto vas a tener que tratar de ahorrar todas las que puedas. Bien, luego vas a tener otra opción que es la tienda VIP. Que por eso les digo que vas a tener que ver en qué invertís tus medallas tus monedas imperiales. Y acá va a ser bastante complicado porque vas a tener que llegar primero al nivel VIP 11. Bien. Y una vez que llegues al nivel VIP 11. Acá dice 11... Alcanza el VIP 12. Porque es el de arriba. Bien, cuando llegues al nivel VIP 12, prácticamente vas a poder desbloquear esto y vas a comprar por 1000 monedas imperiales. Vas a poder comprar un máximo de 20, que se reinicia también todas las semanas esta tienda, así que vas a tener que hacer eso. Bien, también bastante complicado, así que no hay muchas opciones free to play. Bueno, después los cofres. Los héroes que aparecen en cofre vas a tener que comprar y desbloquearlos. Bien. Y luego, bueno, lo otro que tenés es la enorme cantidad de paquetes que vas a poder comprar en el juego para participar en eventos y todas esas cosas. Y también paquetes que te van a estar dando esas medallas. Así que lo lamento para los jugadores free to play sobre todo, pero están bastante fritos y tienen muy pocas opciones para conseguir medallas genéricas legendarias en Age of Empires Mobile. Y prácticamente subir de rango a varios héroes les va a costar una vida. Luego, bueno, vas a tener los héroes de taberna. Que esto quizás sea algo más fácil de subir. Bien. Y a medida que participes en evento y vayas consiguiendo las cartas para invocar a estos héroes, vas a tener que venir y utilizarlas para conseguir prácticamente algunas de las medallas de estos héroes que aparecen acá. Que estos son los que seguramente vas a poder maxear. O sea, los free to play estamos más, como quien dice, condenados a poder mejorar el rango de estos héroes. Y luego tratar de invertir alguna medalla en algún héroe específico. Y si no, comprar algún paquete o algo. Bien, no hay muchas opciones para los jugadores. Espero que les guste el video. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos estamos viendo muy pero muy pronto. Hasta la próxima. Que tengan un gran juego. Y bueno, y veremos si algún día los desarrolladores de este juego despiertan y empiezan a pensar un poco los free to play. Porque hasta ahora es todo pay to win. Le meten paquete por todos lados. Y les puedo mostrar que prácticamente voy a mostrarlo. Porque la verdad que vale la pena. Bien vale la pena que yo se los muestre. Voy a ir al Discord y les voy a mostrar que efectivamente si lo mando, o sea, si los mando a los desarrolladores. Porque alguien se los tiene que decir.
Más allá que después me ignoran, ¿no? Porque obvio que me ignoran. Eso es así de sencillo. Pero les voy a mostrar para que lo vean. No, no era ese, perdón. Este. Bien, acá prácticamente les estoy diciendo que sus eventos son una porquería. Bien. Vamos a ver si lo puedo acá traducción. Ponerlo en español. Bien. Estos son eventos festivos que valen la pena por los de Rise of Kingdom. Bien, por este sobre todo. Fíjense, vamos a hacerle zoom. Este es el evento que yo le había dicho a Age of Empires Mobile que tendrían que hacer. Se ve horrible. La imagen no sé por qué se ve tan mal acá. Pero tenés la primera fila gratis, la segunda fila donde invertís 7000 gemas y desbloqueás una enorme cantidad de recompensas y te da la posibilidad de conseguir lo que son esculturas legendarias y épicas, que son el equivalente a las medallas genéricas legendarias que utilizás para subir de nivel a todos los héroes. Y bueno, muchas recompensas más, te da 35 en total y recuperás las 7000 gemas. Esto era lo que yo les proponía a los desarrolladores de Age of Empires Mobile que hicieran en el juego de acá, bien, que tenían que hacer. Pero bueno, se ve que no les importa nada. Así que está, es lo que hay. ¿Qué le vas a hacer? No les interesa. Y bueno, se los dije, ¿no? Les digo las cosas prácticamente. A buscar el coso. Esta es Momo. No, no es esa. ¿Dónde estás? Bien. Traigan algo así. Un evento que ofrece medallas legendarias genéricas donde gastas 10.000 monedas imperiales y el evento te las devuelve. Y te da recompensas adicionales. Siendo el mejor evento free to play del juego. No entiendo por qué les cuesta tanto entenderlo y siempre deben poner paquetes de pago en algún lado. Sabemos que deben generar ingresos, pero para eso existen otros eventos como el MG y los héroes de pago y héroes de VIP. Bien, la verdad está muy lejos de ser competencia para Rise of Kingdoms. Y lo digo así porque parece que no les interesa escuchar a sus jugadores. Bien, prácticamente se les tiene que decir las cosas como son. Bien, prácticamente traen skins, son permanentes, te dan bonificaciones, en este caso para la caballería, el ataque de la caballería más 20%, dos héroes nuevos, una civilización nueva que está, prácticamente te está diciendo que son los mayas. O sea, son eventos. Y bueno, otros eventos más, que algunos pueden ser pay to win, pero tenés por lo menos algún free to play que te da algo que vale la pena. Bien, en mi opinión es esto y bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? No quieren escuchar. La verdad que parece que la comunidad les interesa tres carajos y bueno, es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Si llegaron hasta acá, vieron esta parte y si no, bueno. Muchas gracias por todo su apoyo.